orando la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conmigo, voluntad, Él nos oye. Recuerde eso. Todo lo que pedimos tiene que ir conforme a su voluntad. Dios no contesta ninguna oración que no va acorde a su voluntad. O sea que usted tiene que descubrir qué fue lo que Dios prometió y qué fue lo que está dentro del pacto, para que cuando usted ore, usted pueda pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy importante que usted entienda que usted va a pedir conforme a su voluntad, para entonces que Él nos pueda contestar nuestra oración. Una de las cosas fundamentales en la vida de oración del creyente es saber por qué orar. Hay mucha gente que ora por muchas cosas y no sabe realmente por qué orar. Por eso yo me tomo el tiempo para explicar cada lección, para que usted entienda, anótelo, guárdelo, vuelva a leer. Vamos a tratar de todas estas prédicas de los martes subirlo al canal de YouTube para que usted pueda irlo de nuevo a oír y escuchar y oírlo nuevamente y retrocederlo y pausarlo y nuevamente escucharlo, para que usted capte realmente la revelación de la oración, para que usted sepa por qué orar. Cuando oramos, estamos abriendo una brecha en la tierra para manifestar la voluntad de Dios aquí en nuestra atmósfera, nuestra tierra, lo que indica que somos colaboradores con Dios en todo lo que Dios hace aquí en la tierra. O sea, Dios, hablando un poquito en términos generales, Dios tiene un plan, y ese plan se puede ejecutar en muchas facetas. Y parte del plan de Dios es que como cristianos, como creyentes, como hijos de Él, nosotros conozcamos cuál es su plan, cuál es su voluntad, y oremos para que ese plan venga a la tierra y se ejecute en medio de nosotros. O sea, nosotros somos unos agentes, colaboradores de Dios, para que la voluntad de Dios, nuevamente lo repito, la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. A la medida que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, tú también vas a ser bendecido. Pero el fin no es bendecirte. El fin es que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Yo estoy completamente seguro, como decía Jesús. Jesús decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Él no estaba buscando ser prosperado, Él no estaba buscando ser famoso, Él no estaba buscando que Dios cumpliera sus peticiones, sino que Él oraba de acuerdo a la voluntad de Dios, y en medio de esa voluntad Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces Dios no nos va a desamparar en la medida que tú estés orando conforme a su voluntad. Voy a volver a repetir eso. Dios nunca nos va a desamparar a nosotros. O sea, no nos va a faltar alimento, no nos va a faltar bendiciones, no nos va a faltar nada en esta tierra para que tú puedas vivir sobria y justamente en esta tierra. Pero tú tienes que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso mi énfasis cuando yo oro no es que Dios haga por mí lo que yo necesito. Mi énfasis es orar que Dios haga su voluntad en la tierra. Y yo sé que cuando yo oro que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, en esa medida Dios también me va a bendecir. Porque como Dios me va a utilizar a mí para que haga su voluntad y yo voy a estar en pobreza. Cómo Dios me va a utilizar a mí como un instrumento para comunicar su voluntad y yo voy a estar en miseria como mendigando a todo el mundo. No, Dios se va a encargar de mí en la medida que yo me encargo de orar conforme a su voluntad. Esta es la introducción, tiene que comprenderlo, porque si no comprende esto, usted va a orar cualquier locura y Dios no va a contestar esa oración. Usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La Biblia dice que Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. La Biblia dice que Él, por su llaga hemos sido curados. Y todas esas son promesas que tú puedes orar, porque ya eso es una voluntad de Dios establecida. Por lo tanto, tú no tienes que andar en enfermedad, tú no tienes que andar en miseria, tú no tienes que andar ahí pidiéndole a todo el mundo, rogándole como la gente de este mundo, porque entonces nosotros tenemos que orar, como dice en Mateo 6, que dice, mas buscad primeramente su reino y todas las demás cosas os serán añadidas.
Y en el contexto estaba hablando que la gente pide por la comida, que la gente pide por la bebida y que la gente pide por el vestido. Entonces cuando Jesús dice en Mateo 6 que todas las demás cosas, Él está hablando, yo te voy a añadir lo que te haga falta en tu comida, yo te voy a añadir en lo que te haga falta en tu bebida, yo te voy a añadir en lo que te haga falta en tu vestido, pero preocúpate tú por buscar el reino de Dios. Y cuando tú busques el reino de Dios, entonces tú puedes ser sustentado por Dios porque tú estás enfocado en lo que Dios quiere. Yo aprendí hace muchos años atrás de nuestro Padre Espiritual, yo no oro por prosperidad. Yo hago la voluntad de Dios y Dios se encarga de lo mío. Yo sé que eso cuesta porque tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la escuela del niño. Y yo sé que esa es una parte almática de nosotros que Señor, ayúdanos y ven, entra. No. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de ti. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que lo que Dios va a hacer o lo que va a hacer es sin la participación de nosotros los creyentes. Dios siempre necesita al ser humano para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero Dios va a hacer su voluntad en la medida que tú también conozcas su voluntad. Nuevamente, la voluntad de Dios es que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. Pero tú tienes que estar convencido de que esa es la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer la voluntad. Por eso mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay mucha gente que no conoce la voluntad de Dios. Y por eso cuando ora son un disparate porque no conocen la voluntad de Dios. Y le viene un cáncer. Bueno, si es tu voluntad, Señor, sáname. La Biblia no dice que si es la voluntad de Dios. La Biblia dice que es la voluntad de Dios. Por eso que no oramos, Padre, Señor, porque si es tu voluntad, llévame al destino. No es que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Es muy diferente tener un pensamiento como la gente de este mundo y orar así como mendigando, como que tú fueras un pordiosero, como que tú estás ahí como una cucaracha. No, tú eres un hijo de Dios que tienes conciencia del Espíritu de Dios, que conoce su voluntad y que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy diferente cuando tú oras con identidad y tú sabes lo que es la voluntad de Dios. Si nosotros leemos la Biblia cuidadosamente, observamos que Dios siempre ha escogido, ya sea a un individuo, a una nación o a un pueblo, para hacer su voluntad en la tierra. Y uno de los propósitos de la iglesia en la tierra es traer la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Por eso, mi hermano, nosotros no somos una iglesia que estamos compitiendo con la demás. Nuestro objetivo es que la voluntad de Dios venga a Panamá Este. ¿Y cómo va a venir? Sanando a una persona. ¿Cómo va a venir? Liberando a alguien. ¿Cómo va a venir? Prosperando a una persona. ¿Cómo va a venir? Bendiciendo al que no tiene bendición. ¿Cómo va a venir? Liberando al drogadicto, liberando al que está en la droga. Eso es la voluntad de Dios, comenzar a liberar a las personas. Por eso nosotros no estamos fijándonos qué hace el vecino, qué hace acá. Nuestra mirada está en que la voluntad de Dios venga aquí a la tierra. Y que nos convirtamos en una agencia del cielo, que la gente pueda venir. Y aquí dice la Biblia que el pan para los hijos, la liberación, o sea, eso es tu comida. Y que la gente pueda venir confiando que esta es una agencia del cielo y que aquí Dios le va a hablar, que aquí Dios lo va a sanar, que aquí Dios lo va a levantar y que aquí Dios lo va a restaurar. Por eso tenemos que orar conforme a su voluntad. Por eso Jesucristo nos enseña a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de la voluntad de Dios para que nosotros podamos orar conforme a su voluntad. Hay 4 puntos y me voy a detener en cada uno para que usted comprenda. Número 1, recuerden que estamos hablando de orando conforme a la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios es la manifestación del reino de Dios. Repito, orando conforme a la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad de Dios es la manifestación del reino de Dios. La Biblia dice que Jesús vino predicando el evangelio del reino, anunciando la buena nueva y diciendo: arrepentíos, convertíos, porque el reino se ha acercado. Mira lo que dice, lo leímos en Antito, Mateo 6:10. Búscalo conmigo, Mateo capítulo 6, verso 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, hay un reino que viene a nosotros para manifestarse.
Y ese reino tiene una voluntad. Y esa voluntad Dios la quiere manifestar aquí en la tierra. Pues nuevamente, hay un reino en el cual tú y yo pertenecemos. Ese reino tiene una voluntad. Esa voluntad quiere manifestarse aquí en la tierra para bendecir a la humanidad y a todo aquel que cree en Jesús. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, cuando tú tienes el reino en ti manifiesta justicia. Por eso un predicador que está en corrupción no puede predicar reino. ¿Por qué? Porque el reino va a comenzar a atacarlo al mismo. Y por eso que la iglesia no predica reino, porque el reino va a hacer que la iglesia no avance. ¿Por qué? Porque la iglesia está en corrupción. Y no mucha gente se atreve a predicar el reino, porque el reino va a comenzar a corregirte a ti mismo. Tú no puedes andar rodando por ahí quitándole la esposa a alguien o llevándote la plata que no es tuya. Tú no puedes andar mintiendo por ahí, hablando de otro y haciendo muchas cosas, porque entonces no se va a manifestar el reino. No puede operar en tu vida el reino de Dios a menos que tú vivas en justicia, porque lo primero que es el reino es justicia. Lo segundo que es el reino es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo no puede entender esa paz. O sea, tú no puedes vivir en un río de emociones. No puedes tú pensar que vas a estar deprimido todo el tiempo y el Espíritu te va a dar paz, porque tú tienes que saber. Mira el mensaje de papá de los miércoles, controlando tu vida. ¿Por qué? Tú tienes que controlar tus emociones. Y el reino, cuando tú eres una persona de reino, tú manifiestas paz. Hermano, te pueden decir que tu mamá tiene cáncer y tú tienes paz. ¿Por qué? Porque tú confías en Dios. Y ninguna noticia antagónica a lo que tú crees te va a desestabilizar. ¿Por qué? Porque tú vives en el reino de Dios. Y lo tercero, que muchas veces se confunde con una emoción, y no es una emoción, es un fruto del Espíritu, es gozo. El cristiano que no vive en gozo no está en el reino de Dios. Por eso hay muchos cristianos que se están matando, que se cortan las venas, que se suicidan. ¿Por qué? Porque no viven en el reino de Dios. Hay pastores en la pandemia que se suicidaron. ¿Por qué? Porque pensaron que se habían quedado. No aguantaron no tener ingresos en la iglesia. Y lo único que pensaron, porque como no manifiestan el reino, es quitarse la vida. ¿Cómo yo me voy a quitar la vida si yo entiendo que Dios tiene un propósito conmigo? Y que yo no soy un accidente. Eso es cuando uno no vive en el reino de Dios. Por eso, hermano, cuando usted viene aquí a la iglesia, por favor, cuando llegue, inclínese ahí si es su manera de orar o comienza a hablar en lengua. No se ponga a hablar con nadie ni con nada. Ore y que el reino de Dios venga aquí a la iglesia. Ayúdeme, por favor, a orar que el reino de Dios se manifieste aquí en la iglesia, para que las demás personas sean beneficiadas. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando acerca del dominio de Dios. O sea, queremos que Dios comience a dominar primeramente nuestra vida para que entonces podamos influenciar a las demás personas. Primero sobre los corazones de los hombres y después sobre la tierra. Tradicionalmente se ha pensado que el reino de Dios es algo futuro, el cual tenemos que esperar morirnos para cuando Cristo venga podemos disfrutarlo. Negativo, el reino de Dios se manifestó cuando Cristo estaba predicando el evangelio del reino. Dice el libro de los Hechos, creo que lo leímos, Hechos 1, que Jesús les enseñó por 40 días acerca del reino. Y todo lo que usted puede ver del capítulo 2 al capítulo 28 de Hechos es la manifestación del reino de Dios. Esa es la normalidad que debe vivir todo cristiano. El reino no es para manifestarlo en el futuro, ni para el milenio, ni para que tú te mueras y para que tú lo puedas disfrutar después. No, el reino se quiere manifestar aquí y ahora. Diga conmigo, aquí y ahora. Jesucristo enseñó en el Padre nuestro, venga a tu reino. Y unió esta frase con la voluntad de Dios. Debemos orar para que el reino de Dios se manifieste sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre todas las personas y sobre todo el mundo, con justicia, con gozo y con paz. Cuando el reino de Dios se manifiesta,
habrá una abundancia de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Por eso, en la medida que esta iglesia comience a demandar el reino, van a haber más señales y milagros. En la medida que esta iglesia se desvía a predicar otras cosas, los milagros van a disminuir. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta milagros cuando una iglesia comprende que el reino de Dios tiene que venir a la tierra. Y vamos a predicar el evangelio. Con el evangelio cambia, orando por enfermos para que el reino de Dios se manifieste donde vayamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el reino de Dios se manifieste. Toda la manifestación del reino incluye sanidades de los enfermos, liberación de demonios. Y podemos llegar a la conclusión de la que la manifestación del reino envuelve poner a todos los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Quizás no comprendemos mucho porque no hemos vivido dentro de un reino. Pero cuando dos reinos se peleaban entre sí, se peleaban por el dominio de un territorio. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Satanás tiene dominio. La Biblia dice que él es el Dios de este siglo. Y él ha cegado el entendimiento de los humanos para que no entiendan y no comprendan el evangelio. Pero tú y yo, predicándole el evangelio, trayendo fe y manifestando el reino, podemos liberar a las personas de la esclavitud que están y podemos manifestarle el reino para que la gente crea y reciba a Jesús en su corazón. Hay un conflicto, mi hermano, no podemos negar ese conflicto. Aunque no hablamos mucho de Satanás, pero tenemos conciencia de que hay un conflicto, de que hay un reino de las tinieblas que no es antagónico, que hay un Satanás que está siempre haciendo lo imposible para que no avancemos, de que está siempre el diablo tratando de que nos caigamos, tratando de que nos enfermemos, tratando de que nos desviemos, que él está continuamente, él trabaja 24 horas, 7 veces a la semana. Él está siempre, él no agarra vacaciones. Él no es que te dijo, no, hoy voy a dejar de molestar a la sierva, no, él te molesta todos los días. Por eso que todos los días trae el reino de Dios a tu vida. Para que cuando el dominio de Dios esté por completo en tu vida, Él no podrá desviarte. Por eso nuestra oración debería ser: venga a tu reino, venga a tu reino. Hermano, si no sabes qué más orar, ora: venga a tu reino a esta casa, venga a tu reino a este matrimonio, venga a tu reino a mi trabajo, venga a tu reino a mis hijos, venga a tu reino a este hogar, venga a tu reino. No importa quién haya al frente, quién haya al lado, que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Y tú vas a comenzar a experimentar cosas poderosas en Dios. Por eso la iglesia continuamente tiene que estar en una ofensiva de oración, para que ella pueda manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades que están en lugares celestiales. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que no hemos entendido, que es predicar este evangelio. Por eso, mi hermano, usted no me ve predicando de tantas cosas, sino a Jesús. Y cuando estemos bien fundamentados en Jesús, entonces podemos predicar otros temas. Tranquilo, tenemos demasiado de años para predicar toda la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos todo eso, y yo estoy estudiando todos los días para predicarle todos los temas que Dios nos va a hablar en el futuro. Pero tenemos que primero fundamentarnos en Jesús, para entonces poder crecer de una manera corporalmente todos y llegar a la bendición corporativa a todo el mundo. Así que, número 1, repita conmigo: la manifestación del reino de Dios. Esta tiene que ser tu oración número 1. Tu oración número 1 no son tus peticiones, no son tus necesidades, no es tu carencia, es la manifestación del reino de Dios. Eso es poderoso. Número 2, orando conforme a la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dice primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. El cual, parafraseando un poquito el verso, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted tiene que orar por la salvación del perdido. Tiene que ser su prioridad. Después de orar por que el reino de Dios venga, ore por el perdido. Yo creo que hay gente que se va a convertir más rápido tú orando por ellos que tú haciéndole tanta cosa y tanta guerra y hablándole que son hijos del diablo y que están en pecado. Ora por ellos, cállate la boca y ora por ellos. No le esté diciendo su pecado. Ellos saben que están en pecado. Ellos saben que están en fornicación. Ellos saben que van para el infierno. Usted le pregunta a un pecador: ¿usted sabe que está mal? Sí, estoy mal. Pero entonces dale la solución. ¿Cuál es la solución? Jesús.
Jesús viene a restaurarte, a limpiarte, a salvarte, a levantarte. Jesús, predícale a Jesús y ora por ellos. Usted ve que hay un problema entre unos hermanos en la iglesia, ore en su casa para que no se pierda la salvación de la persona y para que la persona sea restaurada. La Biblia dice, cuando Pablo decía, hablaba del cuerpo, dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Lastimosamente decía, creo que un pastor, que el único ejército que se come entre sí es la iglesia. Hay una ley en el ejército de los Estados Unidos que nunca ellos pueden dejar a un hombre caído. Aunque la guerra esté feroz, ellos tienen que ir a buscar, aunque esté muerto, ese cuerpo no le pertenece al enemigo. Imagínense si unos mundanos tienen conciencia de cuidar a su hermano, ¿cómo en la iglesia no se va a vivir eso? Porque no hay revelación. Tampoco leemos la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dice Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación o para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿cuál va a ser tu segunda oración? Que todos los hombres sean salvos. Dios no lo llamó a usted a juzgar a la persona, Dios lo llamó a usted a orar por la persona. A usted no le interesa cómo la persona habla, ni cómo viste, ni cómo se peina. A usted le interesa el alma de la persona. Entonces, usted ve que la persona no va de acuerdo a su peinado, no va de acuerdo a cómo habla, pero usted se calla la boca y usted, Padre, cámbiala, Señor. Oro por ella, dale salvación, dale gracia, Padre. Toca al Espíritu Santo, venga el reino de Dios a su vida, Padre. Espíritu Santo, convéncela de pecado, convéncela. Tú estás aquí orando por ella, orando por ella. Tú no tienes que decir que estás orando por ella, tú oras aquí en tu lugar, porque esa es tu asignación. A veces la gente quiere, no, que yo no tengo ministerio. Tienes bastante ministerio que no haces. ¿Cuál es tu ministerio? Orar por otros. ¿Para qué quieres ser pastor y un micrófono si no oras por tu hermano? ¿Usted cree que diciéndole a alguien pastor va a orar más por el hermano que cuando no oraba, cuando no era nadie? Si tú no oras por tu hermano ahorita, no te vistas que no vas. Dios no va a contar contigo. Comienza a orar por tu hermano ahorita. Y Dios puede bregar con tu corazón. Y si Dios quiere y es la voluntad de Dios, entonces se te va a revelar un ministerio para tu vida. Pero tu ministerio es orar por alguien. A alguien agarra y no lo sueltes. Aunque sea por una persona, agárralo ahí y ora. Vamos a suponer, no sé si alguien se llama Marta, pero vamos a poner que hay una persona que se llama Marta. Ora por Marta. Ahí ten la Marta en todas tus oraciones. En la mañana, en el tiempo que tú ores, ayuna por Marta, vigila por Marta, hasta que tú veas el propósito de Dios en Marta. Entonces suéltala y agarra a otro. Y estás ahí entonces con Pedro. Y ora por Pedro. Y Pedro 1 año, y Pedro 2 años, hasta que tú veas que Pedro se convierte. Entonces va y agarra a Marco. Y agarra. Así es ese es el trabajo del cristiano. No destruir a Pedro, no hablar mal de Marta, no pisotear más a la otra, no, orar por la persona. Como creyentes somos responsables de orar por la salvación de todos los hombres, porque para eso vino Jesús al mundo. Yo no he venido para condenar al mundo, sino yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. ¿Por qué no leemos eso? Nada más leemos Juan 3:16, pero no leemos Juan 3:17. Ese es el propósito de Dios. Lo que pasa es que lastimosamente nos hemos vuelto en una iglesia materialista, egoísta, que solo pedimos para mí. Bendíceme, prospérame, levántame, haz conmigo. Y no sabes que tú orando por otros, Dios te puede bendecir a ti también. Lo mismo, hermano, lo mismo se aplica para la ofrenda, se aplica para tu oración. Si tú oras por otro, alguien más va a orar por ti. Si tú das, vas a cosechar. Si tú si tú siembras oración por otro, Dios te aseguro que va a poner a alguien a orar por ti. Pero si tú nunca das oración, si tú nunca das a nadie, no esperes que alguien te dé a ti. ¿Por qué? Porque tú nunca siembras. Tú nunca estás sembrando oración por otros. Entonces no esperes que, nadie ora por mí, pero tú nunca oras por otro. Es un principio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Ahí está en la Biblia, pero no sé por qué no lo leen. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y no solo sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y no hay ninguna prueba bíblica que apoye la doctrina de que algunos pueden ser salvos y otros no. No, yo oro porque este es un hijo del diablo, así que este nunca se va a convertir. ¿Quién te dijo a ti que es un hijo del diablo? Pregunto yo, ¿tú no también eras hijo del diablo antes que tú vinieras a la iglesia? Entonces, ¿por qué si tú y otro no? ¿Por qué tú siendo hijo del diablo sí pudiste ser hijo de Dios y el otro como hijo del diablo tampoco puede ser hijo de Dios? Porque nos cerramos aquí, somos religiosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los hombres, tú no sabes a quién, así que tú oras por todo el mundo. Dice que le leímos Tito 2:11, estableció que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, todos los hombres pueden ser salvos. Así que cuando oremos por la salvación de los incrédulos, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Una oración que Dios responde cuando tú oras por otra persona. Difícilmente una oración que Dios contesta, una oración que no se incluye el orar por otra persona. Es lo antagónico. Cuando estamos orando por otras personas, por los incrédulos, estamos orando la perfecta voluntad de Dios, que es desatar a los pecadores del yugo del diablo y sacarlos del dominio del reino de las tinieblas. Hermano, es el negocio de Dios. El negocio de Dios es liberar al pecador del pecado. El negocio de Dios es liberar al pecador del yugo de la esclavitud en la cual están viviendo. No hay otro. Es la meta de Dios. Es por eso que Dios murió. O sea, tú estás orando por lo que significa y valió el sacrificio. ¿Por qué Jesús derramó su sangre? Por salvación por nosotros. Entonces, cuando tú oras por otro, tú estás hablando de que el sacrificio tenga valor. Tú estás ejecutando el sacrificio de otra persona. Padre, tú moriste por Pedro, Señor. Tú derramaste tu sangre por Pedro, Padre. Y yo oro, Padre, para que todo espíritu, y tú vas a comenzar a orar porque tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Somos responsables, iglesia, de una oración ofensiva y continua. Orando e intercediendo por todos los hombres que aún no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Quiero repetir, número 1, manifestación del reino. Número 2, que todos los hombres vengan, que todos los hombres sean salvos. Número 3, por la madurez espiritual de los creyentes. Busque conmigo Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Subraye esas áreas. Dice Pablo, yo oro para que el Señor los llene de todo el conocimiento de su voluntad. Ahí está lo que hablamos en el primer punto, que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ser revelada, pero ¿cómo va a ser revelada? A menos de que el conocimiento venga. Le repito el verso, la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su voluntad. Hay gente en la iglesia por 30 años y no conocen la voluntad de Dios.
Y por eso dicen, pero es que Dios nunca me contesta mis oraciones. Es que tú no conoces la voluntad de Dios. Y tú estás orando que guerra espiritual y estás peleando contra el diablo. Y esa no es esa es parte, pero esa no es la prioridad de la voluntad de Dios. Recuerda, tú no le vas a ganar al diablo. Ya el diablo fue derrotado. Tú lo que tienes que establecer la victoria que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti. Es muy diferente a tratar de pelear con alguien que ya ha sido derrotado, o tratar de pelear para derrotar al diablo. Usted no ha visto a gente que, no, yo estoy peleando contra el diablo. ¿Qué tú estás peleando? ¿Una victoria que ya fue ganada o tú quieres ganarle nuevamente al diablo? ¿Cómo está, hermana? Aquí peleando contra el diablo. Sí. ¿Qué tú estás peleando? Que Jesús establezca la victoria, o tú que le quieres ganar al diablo. Porque en tu fuerza tú no le puedes ganar al diablo. Y ahí te vas a pasar 30 años peleando con el diablo. En la carne. Que estoy en ayuno, que estoy en vigilia. Haz todo tu activismo espiritual. Eso no te garantiza que tú estás en la voluntad de Dios. Por eso hay gente que pierde su vida haciendo cosas que Dios nunca estableció. Y hay gente que, como no sabe orar, lo único que sabe orar es pelear contra el diablo. Y pierde toda su vida. Y el diablo te arruina, el diablo te quita tu trabajo, el diablo te quita tu matrimonio, y tú todavía estás peleando contra el diablo. Porque en el nivel de él tú no puedes pelear contra él. Dice la Biblia que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que el diablo no tiene la misma posición que yo. No es porque yo me la gané, es porque Cristo me la dio. Entonces el diablo no está en mi nivel. Por lo tanto, yo al diablo le ordeno que salga de mi casa, que salga de mi hogar, que salga de mi familia, porque ya Cristo lo venció a él. Es diferente cuando tú tienes autoridad que cuando tú te atreves a pelear contra el diablo. Pero claro, como la iglesia no tiene el conocimiento, vamos a hacer un culto de guerra espiritual. Y pelea, y déjale, y métele un puñete, y métele una zancadilla, y viene el demonio y te agarra, y se comienza un Royal Rumble, una lucha libre, y dale, y dale, y dale. ¿Y cómo tuvo el culto? Poderoso, y sale todo manclenco, todo adolorido, todo lleno, todo vuelto leña. ¿Por qué? Porque estaba peleando contra el diablo, y esa no es la voluntad de Dios. Perdemos el tiempo en cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pablo nunca dijo aquí, yo oro para que ustedes conozcan la guerra espiritual. Yo oro para que ustedes tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Número 1, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es con la inteligencia natural. No es con tu grado de licenciatura o maestría que tú vas a hacer esto. Es con una inteligencia que solamente la da Dios. Y con un tipo de sabiduría que no es como una sabiduría. Dice que hay 3 tipos de sabiduría: terrenal, diabólica y carnal. Entonces tú tienes que entender que Dios te da una sabiduría para tú emprender esta voluntad. No es con tu fuerza, mi hermano. No es porque tú controlas en tu trabajo 50 personas, tú vas a saber cómo operar en el mundo espiritual. Eso no sirve aquí. Ni tampoco porque alguien es pastor, tiene más conocimiento que otra persona. Es porque el Espíritu Santo te da el conocimiento de la verdad y te da la sabiduría para que tú la puedas aplicar. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno cómo tú andas con el Señor? ¿O cómo es que tú puedes andar dignamente delante del Señor? Agradándole en todo. O sea, cualquier cosa que el Señor te ponga, tú estás ahí para agradarlo. Tú no estás para agradar al hombre o para que el hombre te vea. Tú estás ahí para agradar a mi Señor. Dice la Biblia, todo lo que hace de hecho palabra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Por eso, mi hermano, alguien puede lavar el baño, yo voy a agradar al Señor. Alguien puede acomodar la silla, yo voy a agradar al Señor. Dice la Biblia que tú dignificas al Señor agradándole en todo. No solamente cuando, hermano, alguien quiere predicar, tú estás ahí, no. Cuando nadie te ve, cuando nadie te está aplaudiendo y tú estás ahí, tú estás agradando al Señor. Y el Señor dice que no es injusto para olvidarse la obra que tú haces para con los santos. El Señor paga y paga bien y es retribuidor de aquellos que le buscan en verdad. Por eso agrada al Señor. Pero tenemos que orar para que la gente tenga conciencia de que puede agradar al Señor. Eso es lo que Pablo decía. Dice, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra. Porque hoy todo el mundo quiere predicar, pero nadie lleva fruto. Y cuando tú pruebas un mango de un palo y está malo, tú no vuelves a ese palo. Bueno, lo mismo es con la iglesia. ¿Quieres ser espiritual? Métame tus frutos.
Porque si yo voy a un restaurante y me sale una patita de cucaracha, yo no vuelvo más al restaurante. ¿O tú vuelves? Tú no vuelves. Bueno, si la gente viene a la iglesia y no encuentra fruto, tiene que irse a otra. Por eso cuando Jesús vio la higuera y no tenía fruto, dijo, maldita eres. ¿Por qué? Porque no estás aquí y no estás cumpliendo la voluntad que fue por lo que fuiste creada, para dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Tú lo sabes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas el Espíritu las da. Pero la única manera que Él la puede dar es que el Espíritu Santo viva en ti y que el reino de Dios esté en tu vida. Eso lo predicamos hace muchos martes atrás. Dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, no te estancas. Tú tienes un tipo de conocimiento, pero tú vas creciendo. Yo no puedo creer que la gente tenga 30 años y sea el mismo, con la misma camisa, el mismo suéter, la misma melodía y el mismo contenido en su interior. O sea, tú hiciste como la gente que se queda en la escuela. Te quedaste en la iglesia y todos los años que tienes los repetiste. Yo conocí a una muchacha que se quedó 3 veces en primer grado. Todos los años repetía. ¿Por qué? Porque no crecía en conocimiento. Bueno, así hay mucha gente. Tengo 30 años en el evangelio, 30 años repetidos. Lo mismo. No puede ser que la gente venga a la iglesia 30 años y no cambie. Usted sabe el mal testimonio que es que yo vaya donde tu vecino y tu vecino me diga, bochinchosa que es. Mal testimonio. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia solamente a satisfacer nuestra mentalidad, que estoy agradando a Dios. Pero no, Dios nunca se agrada de nosotros, porque no hay cambio. Yo sé que usted quisiera que yo te predicara: viene un BMW para tu vida, viene una mansión para tu vida, y ahí tú estuvieras despierto, gozoso, alegre, brincando, saltando, porque son emociones. Pero a nadie le gusta cambiar. Me incluyo, a nadie le gusta cambiar. Pero es la voluntad de Dios. Dice, pero este proceso no es con tu fuerza. Dice, conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Pero ¿cuál es el poder? Dice, conforme a la potencia de su gloria. O sea, si tú no estás en su gloria, tú no vas a ser transformado, ni vas a tener conocimiento de la verdad, ni tampoco vas a crecer en conocimiento, ni vas a andar conforme a la verdad, ni vas a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas. A la final de la cuenta, mi hermano, nosotros no hacemos nada. Solamente somos simple instrumento delante de Dios, que nos dejamos utilizar por Él para que Él haga su voluntad aquí en la tierra. Para toda paciencia y longanimidad. Quisiéramos creer que todo esto está resuelto cuando hemos orado y los pecadores han sido salvos, pero sabemos que la voluntad de Dios va mucho más allá que eso. Dios quiere que la misma vida, oiga esto, que la misma vida de Jesús se duplique en cada creyente. Es la única manera que podemos transformar a este mundo, que la gente vea a Jesús en nosotros. Hermano, la gente no quiere ver a Cristian. El demonio no respeta a Cristian, el demonio respeta a Jesús que está en mí. El diablo no respeta quién tú eres, porque quién tú eres, tú no eres nada. No somos nada, somos polvo de esta tierra. Pero cuando tenemos a Cristo en nosotros, ahí hacemos la diferencia. Pero tener a Cristo en ti no es fácil. ¿Por qué? Porque Él va a requerir cambios en tu vida y que tú doblegues tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que duplicar su vida en cada creyente, de forma que este manifieste la vida y el carácter y el poder de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Lo que le dijeron a Pedro: tú hablas como ellos. Yo no soy de ellos. Tú caminas como yo. No. Tú te pareces a ellos. ¿Por qué? Porque ni Pedro se había dado cuenta que el carácter y la imagen de Jesús estaba impregnada en él. Y es en la medida que tú te doblegas a su voluntad que tú te vas a parecer más a Él. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver a Jesús. Yo sé que hay gente que quiere ver culto a la personalidad. Yo sé que hay gente que le gusta a su pastor. Yo sé que hay gente que quiere todo y que todo es su pastor y el centro es y que su pastor es su Dios. Pero aquí no, aquí el centro es Jesús.
Y me va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque tengo que desligar a la gente de la emocionalidad. Que cuando no siento, no hubo presencia. ¿Quién dijo eso? Que como Dios no me está dando lo que yo quiero, entonces me voy a cambiar de iglesia porque ahí no se está cumpliendo lo que la voluntad de Dios para mi vida. Y tú ni conoces qué es la voluntad. Fíjense que llevamos 3 puntos y no estamos hablando de tus necesidades. Todavía no he dicho lo que Dios te va a suplir contigo. Entonces, en otras palabras, podemos decir que Dios desea que cada creyente sea una encarnación visible de la persona de Jesucristo en algo que se puede llamar el cuerpo de Cristo. Nunca el cuerpo de Cristo llegará a ser lo que debe ser hasta que cada creyente reciba la revelación de qué es cada individuo en el cuerpo de Cristo. Por eso tú eres importante para el cuerpo de Cristo. Dice Pablo que los miembros de menos honra son los más vestidos y los más decorosos. Entonces tú no eres cualquier persona, tú eres importante para el cuerpo de Cristo. Hermano, la única diferencia que yo puedo tener contigo es que yo tengo un oficio diferente al tuyo, pero yo no soy superior a ti. Tú eres importante. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y lo que tú estás haciendo es tan importante como lo que yo estoy haciendo. El hecho que yo tenga un micrófono y lo escupa todos los domingos no quiere decir que yo soy más grande que tú. Tú también eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú también estás ejecutando la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso siéntete importante. Tu oración cuenta, tu oración vale. Esa súplica que haces en la madrugada es importante. Si no fuera por esa súplica, mucha gente no sería salva hoy en día. Yo no sé quién fue que oró por mí o quién fue que derramó lágrimas por mí, pero yo sé que alguien oró por mí. Y yo tengo que devolver lo que alguien hizo por mí por otros. Por eso no sueltes tu oración. Sigue orando por las personas. Sigue orando para que la voluntad de Dios venga aquí a Maranata en el nombre poderoso de Jesús. Somos conscientes de que hemos mencionado algo que quizás es imposible, pero para menos los creyentes le es posible en la medida que ellos se dejan moldear por la palabra de Dios. Porque tú no puedes cambiar en tu fuerza. Esto no es hinduismo ni tampoco es ¿cómo se dice? La nueva era que te dice que tú te metes al espejo y te dice yo soy y ya se va a cumplir en tu vida y tú te sientes diferente. No, esto no es nada de eso. Esto es transformación en la medida que tú te doblegas a Jesús. ¿Por qué? Tenemos que dejarnos moldear por la palabra para que lleguemos a ser totalmente controlados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Yo le hablé eso un poquito cuando prediqué acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere controlar todas las áreas de tu vida. No le dijeron a Pedro, pero tú no eras del vulgo, pero ahora habla diferente. Pedro había cambiado su manera de hablar y no se había dado cuenta. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. A mí me da pena a veces cuando pregunto por ciertas personas y me dicen, fulano. Yo digo, no me digas que es de la iglesia Maranata ¿Por qué? Porque entonces la gente viene y escucha la palabra, pero es como que si no la escuchara. No puede ser que tú llegues a tu trabajo y tú mientas descaradamente como si el Espíritu Santo no estuviera en ti. Pues eso es claro, por eso Dios ni te contesta tu oración. ¿Por qué? Porque tú andas pecando deliberadamente. Tú contritas al Espíritu Santo todos los días y ni te das cuenta ni sabes qué es contritamiento. ¿Por qué? Porque tú vives como la gente de este mundo. Y no hay una diferencia. La única diferencia es cuando el Espíritu Santo controla tu vida. Y yo no estoy diciendo que tú no vas a ser tentado. Todos los días somos tentados. Todos los días un taxista se nos cruza y se nos roba el espacio. Pero tú tienes que controlar tu emoción. Tú sabes que en tu carne tú le quieres mencionar a la mamá, pero tú dices, yo no me dejo controlar por mi carne, si yo me dejo controlar por mi espíritu. Y mi espíritu quiere agradar al Padre. Por eso que yo quiero hacer no es la voluntad del Señor. Así que yo cierro mi boca. Alguien te va a decir cualquier improperio y tú dices que somos bienaventurados si alguien mintiendo o nos dice vituperio por causa de Cristo.
Yo estaba el sábado, estábamos en una repartición, repartiendo algunas bolsas y algunas zapatillas. Y usted sabe, la gente de Juega Vivo, obviamente yo sé que son, por eso yo le dije a la gente, aquí no somos cristianos, aquí tenemos que ser panameños, porque si no, no se nos van a robar toda la cosa. Entonces yo le doy la zapatilla a una persona y la persona se la da a otra y me da la vuelta y viene como que si no hubiera zapatilla. Yo le digo, yo te di zapatilla a ti. Usted es mentiroso. Ah, yo soy mentiroso. Bueno, ahora no te voy a dar nada, salte de la fila. ¿Por qué? Porque las personas descaradamente te mienten. Y lastimosamente así hay muchos cristianos. Lastimosamente así hay muchos cristianos. Pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Porque el reino está llegando aquí a Maranatha Este. Esto lo explicó Pablo en todas sus epístolas y lo mencionó. Por eso Pablo es uno de los apóstoles que más nos gusta a las personas que queremos cambiar verdaderamente, porque en sus epístolas Pablo hablaba de las cosas que habían. Hermano, no se sorprenda. En la iglesia de Pablo había gente que hacía peores cosas que nosotros. Usted sabe qué es lo que un hijo se acueste con su madrastra. Yo no he visto todavía eso en la iglesia. Y Dios nos libre, guárdanos, Señor. Y Pablo decía, a ese entrega a Satanás. Usted sabe lo que es que Pablo estuviera predicando y se levantara a alguien y objetara a Pablo públicamente. Eso todavía no ha pasado en la iglesia. Y ni quiero que pase. Que Pablo llegó a Tesalónica y se formó un alboroto y lo querían matar. Y Pablo tuvo que salir huyendo porque si no lo mataban. Eso todavía no lo he vivido. En el lugar que vamos y hemos llegado, nadie nos ha querido matar todavía. O sea, Pablo vivía cosas que todavía nosotros no hemos vivido como iglesia. Y quizás en Asia los están viviendo. Allá en Afganistán los talibanes están matando a los cristianos por causa de predicar a Jesús. Eso no lo estamos viviendo aquí en Panamá todavía. Pero hay gente que está muriendo por hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que esa gente allá quiere un BMW, quiere una mansión? Esa gente allá quiere ganar las almas al perdido. Ellos no están pensando en esta falsa prosperidad que se predica en toda Latinoamérica. Ellos están pensando en la voluntad de Dios. Y hay testimonios poderosos de gente que lo han ido a buscar a las casas. Y el pastor salió en el nombre de Jesús y dice que Dios lo hizo invisible delante de la gente. Dice que le cortaron la cabeza a uno y lo arrastraron por toda la calle. Y le tocaron la puerta del pastor y le dice, pastor, sal. Y Dios le dijo, sal que yo voy a estar contigo. Cuando salió, dice que la gente estaba, sal, sal. Y no lo veían y ellos caminaron. ¿Se acuerdan cuando querían matar a Jesús? Dice que Jesús caminó entre ellos y se le fue. Bueno, el pastor caminó con toda su familia y se le fue y nadie lo vio. Nosotros no estamos viendo esos milagros en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque no estamos, eso es lo que hace la persecución. ¿Usted quiere milagros poderosos? Tiene que venir la persecución. Porque la persecución va a hacer que la iglesia se levante. Por eso yo le digo al Señor, Padre, si es posible, envía 20 pandemias más para que la gente se despierte y que la gente confíe en Jesús. Ay, pastor, no diga eso por mi trabajo. Bueno, despierta y te consciente que lo que viene para este mundo es peor que lo que estamos viviendo. Y vamos a necesitar poder del Espíritu. Poder del Espíritu. Por eso a Pablo nos gusta, porque Pablo fue alguien que aplicó la palabra a las situaciones de la iglesia. Y eso se puede aplicar a la iglesia actual. Y tenemos una responsabilidad entonces por interceder por cada creyente. Tenemos una responsabilidad, mi hermano, de orar conforme a la voluntad y orar para que la voluntad de Dios sea hecha en las otras personas. Cuando oramos por los creyentes, sus oídos espirituales son abiertos y podrán ver el reino espiritual y podrán oír la palabra de Dios y podrán servir continuamente. Por eso, cuando ore por esta iglesia, diga, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que 500 personas vienen a esta iglesia. Pero vamos a orar para que esas 500 personas, Dios le abra sus oídos, que ellos puedan oír la palabra de Dios y que puedan servir continuamente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y en la medida que somos más, impactamos más. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra responsabilidad. Y número 4, y no es menos importante, pero mire la posición que lo ponemos, que todas nuestras necesidades sean suplidas. Usted vio el orden.
No es olvidarte de todo eso y orar por tus necesidades. Es orar para que el reino de Dios venga. Es orar para que todo el mundo sea salvo. Es orar para que la voluntad de Dios sea establecida y que tú puedas revelar el conocimiento de Dios, orando por la madurez de la iglesia. Hay hermanos que son inmaduros. Por cualquier palabrita se ofenden y se van de la iglesia. Oramos por la madurez. Y ahora entonces oramos por las necesidades. Dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mi hermano, no es malo que tú disfrutes lo que Dios te da. Lo que es malo es que tú pongas tu esperanza en eso. La Biblia no dice que el dinero es malo ni que el amor es malo tampoco. La Biblia dice que el amor al dinero es malo. O sea, cuando el dinero es tu Dios, cuando la razón de orar, de tu gemir es solamente que Dios te dé dinero, eso no puede ser. Por eso Pablo le dice: el amor al dinero es malo, es la raíz de todos los males. Pero Pablo dice que Dios quiere que la disfrutemos en abundancia. O sea, Dios te va a suplir lo que tú necesitas, disfrútalo en abundancia. Por eso nosotros somos comedidos con las personas para que, hermano, si usted nunca ha sacado a su esposa para unas vacaciones, vaya y sáquela. Tampoco todo es iglesia. Primero Dios, después su familia y después la iglesia. Tenga las prioridades claras. Usted no puede salvar a todo el mundo y perder su matrimonio. Aquí viene el balance. Tenemos que predicar un evangelio balanceado. No pierdas a tu familia por estar todos los días metidos en la iglesia. Ten tu prioridad en tu casa, Dios, tu familia y la iglesia. Dios no te va a matar ni tampoco te va a castigar si tú faltas un día al servicio. Notifícalo con tiempo, sé responsable, pero tampoco pierdas a tus hijos. Que tus hijos no digan: yo no quiero el Dios de mi papá. ¿Por qué? Porque tú tienes que en tu vida reflejar que Dios también quiere trabajar con ellos. Entonces, cuando estamos orando por nuestras necesidades, también tenemos que bregar con todas estas áreas, mi hermano. Por eso el evangelio es completo. No podemos ser luz para el mundo y tinieblas para nuestro hogar. Ahora hay gente que se agarra a eso y todo el año quiere irse de vacaciones. Tampoco es así. Por eso yo con mi esposa, cuando estamos en aniversario, nos vamos unos 3 días y disfrutamos. No importa que falte un domingo, pero también tenemos que aprovechar nuestro tiempo y disfrutar también. Y si podemos, nos vamos para otro país, disfrutamos también, conocemos otra área. Eso no es malo. Si tú trabajas dignamente, tú no le robas a nadie y tú no haces mal a nadie, disfruta el dinero que Dios te da. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo disfrutemos en abundancia. Y tranquilo que Dios, tenemos muchos años aquí en para predicar sobre el diezmo y la ofrenda y para predicar sobre la verdadera prosperidad. Pero ese no es el fin. Tú puedes disfrutar. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios, es don de Dios cuando Dios te da algo y tú lo puedes disfrutar. Hay mucha gente que tiene mucho y no puede disfrutar. Entonces, Filipenses 4:19, la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere suplir tus necesidades. Y tú puedes orar para que Dios supla tus necesidades. Ahora, es una necesidad, no un capricho. Yo pregunto, si yo soy, nada más somos 3, mi esposa, Cristian Yariel y yo, ¿para qué yo quiero una mansión de 14 recámaras? Si no puedo con una de un cuarto. Digo, si yo tengo 14 hijos, gloria a Dios. Pero la cosa es que tú comprendas qué es lo que tú necesitas. Por eso a veces yo le digo a la gente, y le pregunté hoy a alguien: ¿cuánto tú necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? No sabe. De la gente, cuando va a orar a Dios, le pide muchas cosas y no es lo que realmente necesita. Tú necesitas alimentarte, porque si tú no te alimentas bien, vas a estar amargado, no vas a crecer satisfactoriamente. Tus hijos no van a estar a la altura de los otros que comen todos los días por lo menos su desayuno, almuerzo y cena. Eso, tú necesitas alimento.
Tú necesitas un carro para trasladarte a un lugar. Eso no es malo pedirlo, porque es parte de lo que tú necesitas. O sea, tú tienes que entender cuáles son tus prioridades. Tus prioridades no es una tarjeta de crédito que no puedes pagar todos los meses. Si la puedes pagar, úsala con sabiduría, pero si no la puedes pagar, no pida, no te metas en ese lío. Si tú sabes que tú eres responsable, pide tus muebles a crédito, pero después no te metas en una cosa que no vas a poder pagar y te van a dañar tus créditos. Yo compré mi cama, pero yo la pagué al año. Todos los meses yo pagaba. Nunca dejé de pagar y la pagué. Pero hay gente que pide, no, que tú pides hoy y paga 3 meses y después nunca paga. Y después, Señor, ayúdame, Señor, necesito, me están buscando. No puedo ni salir de la casa porque la gente del banco está afuera. Pero ¿quién te metió en ese lío? Usted disculpe el ejemplo que voy a usar, pero hay gente que compra unos muebles tan grandes que no caben en la casa. Tú invitas a alguien, la gente no puede ni caminar dentro de tu casa por las cosas que tú compras, pero solamente es para tú demostrar. Pero realmente tú no tienes para pagarlo. Entonces tú tienes que conocer cuáles son tus necesidades. Estamos mencionando esto al final de la lección, porque si nos ocupamos primero de las 3 cosas anteriores, será más fácil orar por esto último. Cuando tú sabes que tu corazón no está en las cosas materiales, sino que tu corazón está en el reino de Dios, tu corazón está en ganar las almas. Cuando tú vas a pedir, Dios no va a tener ninguna objeción para darte lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado. Como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios las va a añadir. Tú estás concentrado en el reino de Dios. Yo quiero preguntar, yo hice la pregunta en estos días de Facebook. Jesús no era pobre. Jesús nunca fue pobre. Usted sabe que lo que le dieron los astrónomos y los magos del oriente, que en el caso no eran 3, eran más, porque dice que venían con camellos. Y tampoco se llamaba Belsasar, Gaspar y el otro. No, eso es una tradición de la iglesia. Pero la Biblia nunca menciona el nombre, ni tampoco menciona que eran 3. Ni tampoco dice que uno era fulo, ni otro era negro, ni otro era... No, nada de eso. Como tampoco la Biblia no dice que Eva comió la manzana. Ella dice del fruto del árbol. Lea bien. Póngase los lentes y lea lo que dice la palabra de Dios. No lea tradición. No porque Jesús es rubio de Galilea. ¿Quién te dijo que Jesús era rubio? Eso no lo menciona la Biblia. La Biblia sí menciona que David era rubio y de buen parecer, pero la Biblia no dice que Jesús era rubio. Y si tú eres un estudioso de las raíces judías, Jesús podía ser de mi color y hasta más negro. Lo voy a dejar ahí para que usted estudie. Deje la vagancia y deje de repetir lo que otro dice que usted no ha estudiado. Pero entonces volvemos a las necesidades. Dios quiere suplir tus necesidades. Y tú tienes que saber cuáles son tus prioridades. El orden de tu... Hermano, si en algún momento tú no tienes que salir a comprar nada en el mall y tienes que guardarte la boca para que tus hijos puedan ir a la escuela, sé responsable. No te metas en lío y compres todo lo que no puedes comprar y después tus hijos no pueden ir a la escuela por tu irresponsabilidad. No le eches la culpa al diablo ni al demonio. El demonio eres tú, que te gastas lo que no puedes gastar. No, pero la gente todo lo resuelve. Yo voy a ofrendar a Dios y Dios me va a suplir todo lo que yo necesito. Pero con esa irresponsabilidad Dios no te va a dar nada. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué tú harías si Dios te da ahora $1 millón? Me compro la casa y me compro el carro y me compro y me voy a disfrutar todo, y cuando viene estás limpio. Y nunca compraste lo que necesitabas. Hemos dicho anteriormente que Dios es bueno y que es un Padre y que Dios suple siempre todo lo que nos hace falta. Entonces, cuando oramos su voluntad, reconocemos que Él nos quiere bendecir con toda su bendición, que incluye a los hijos de Dios, y tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios te va a suplir tus necesidades. La voluntad de Dios, oiga esto, es que nosotros tengamos todas las cosas que nos son necesarias.
para que podamos ser y para que podamos estar reposados y tranquilos, de forma que podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando le pedimos a Dios sus bendiciones, estamos pensando en que las mismas nos van a hacer mejores creyentes. Yo aprendí esto también muchos años atrás de papá, que cuando Dios me da una bendición, primeramente es para bendecir su reino, segundamente es para ayudar al necesitado y tercero es para suplir mis necesidades. Cuando tú aplicas estos tres principios, tú nunca te va a hacer falta nada, porque tú siembras en el reino de Dios, que es la voluntad de Dios. Tú ayudas al que le hace falta algo y Dios te suple todo lo que te hace falta. Nunca vas a vivir en carencia espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es bendecirnos. Tienes que convencerte de eso. Convéncete de una vez y por todas de que Él es un Padre bueno y que Él tiene cuidado de sus hijos. La Biblia dice: y vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos hará las cosas que nos hacen falta. Cuando decimos que Dios no suple nuestras necesidades, estamos diciendo que Dios es un Dios malo. Y no tomamos responsabilidad por nuestra actitud y por lo que no hacemos nosotros como responsables. Por eso Dios nos prometió darnos todas las cosas en abundancia y suplir todo lo que nos haga falta conforme. Dios no te prometió que Él te iba a suplir conforme a la economía de Panamá, ni tampoco al gobierno que está en turno, porque hay mucha gente: no, estos 5 años me van a beneficiar porque yo soy de este partido y yo tengo contacto, ya me va a poner a trabajar. Sí, pero son 5 años y después te van a votar. Pero cuando tú vives conforme a las riquezas de su gloria, en el cielo no hay recesión, en el cielo no hay ningún problema económico. El cielo tiene siempre todo lo que te haga falta. Y cuando tú vives dependiendo del cielo, Dios te va a suplir todo lo que te haga falta. Porque Él lo prometió. Diga conmigo: Él lo prometió. En el cielo no hay escasez de nada. Por lo tanto, pedirle a Dios que supla todas las cosas que nos hagan falta, es orar de acuerdo a su voluntad, que es hecho en el cielo, o sea, también hecha también en la tierra. Por lo tanto, podemos orar por nuestra sanidad, podemos orar diariamente porque es nuestro pan, podemos orar por el dinero que nos hace falta para pagar nuestras necesidades, podemos orar para compartir al pobre, podemos orar para ayudar a la iglesia, podemos orar para ayudar a la persona que Dios ponga a tu alcance, podemos orar por todo eso porque es la voluntad de Dios. Tenemos que recordar que lo que pidas debe siempre estar dentro de la voluntad de Dios, para que tú puedas tener fe para recibirlo. Dios no te va a dar fe para que tú recibas algo que Él nunca te prometió. La fe viene acompañada de su promesa, y Dios solamente te da fe para que tú pidas aquello que Él te prometió. Repito nuevamente: número 1, orando conforme a la voluntad de la manifestación del reino. Número 2, orando conforme a su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Número 3, orando conforme a su voluntad para la madurez espiritual de los creyentes dentro de la iglesia. Y número 4, orando conforme a su voluntad, que todas nuestras necesidades sean suplidas. Amén. Así que, ¿cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús?